Yo creo que y esto para la gente que te escucha, sobre todo los líderes muy jóvenes, hay un fenómeno muy interesante que nos pasa también en la secundaria, de que quieres ser el típico líder al quien todos aman. Y entonces como que este rollo de querer ser aceptado y de que todos te vean como el mejor jefe que el mundo ha visto nacer, y cuando tú tienes esa necesidad de agrado, tanto con tus jefes como con tus pares, como tus subalternos, te impide tomar decisiones porque quieres agradar. Y tú sabes que cuando tomas decisiones difíciles, no solo desagradas a los de que se van, sino a los que se quedan, ¿no? Claro. Entonces, creo que hay una parte ahí importante en el liderazgo de entender que debes y puedes construir equipos en donde hay un entendimiento de tu rol como líder y que no siempre tus decisiones van a ser populares, pero son consensuadas con el equipo las que tienes que tomar. Estoy seguro de que no debe haber industria ni campo profesional alguno que no esté pasando por enormes cambios en su modelo de negocio, en la definición de sus prioridades, en la manera en la que se relacionan con sus clientes y socios de negocio y en general en la manera en la que trabajan. Una líder dinámica, desafiante del status quo y muy reconocida por su trabajo en una muy competida industria, mi invitada hoy sin duda se ha caracterizado por tener un profundo conocimiento y clara visión del futuro de la industria del entretenimiento. Soy Efraín Mendicuti y he creado este espacio para conversar con algunos de los más destacados líderes de pensamiento, negocios, educación y cultura en el mundo sobre su trayectoria, sus lecciones y mejores prácticas, y compartir así con todos nosotros su pensamiento, estrategias y recomendaciones para hacer en nuestras vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Esto es Entre Mentores DLC. Activadora de cambio, constructora y líder de equipos que buscan cambiar paradigmas, acompáñenme a aprender de la extraordinaria Sharon Seaman. Sharon, de verdad, qué gusto poder platicar hoy contigo aquí en Entre Mentores DLC. No, Efraín, mucho gusto de estar contigo y con tu audiencia, así que lo que tú quieras, estoy aquí para ustedes. De verdad, muchísimas gracias. Platicábamos ahorita fuera de micrófonos que ya teníamos muchos años de no platicar. ¿Qué te parece si empezamos por el principio y nos platicas un poco quién es Sharon y cuál ha sido el camino que has recorrido y que te ha traído hasta este momento en tu vida y en tu carrera? Porque además has hecho cosas padrísimas en tu carrera. Pues sí, bueno, todo depende de a dónde lleve la pregunta de quién soy, pero de alguna manera creo que lo que he encontrado ahora que tengo ya 42 años, he entendido que de alguna manera estoy en este camino de liderazgo más allá de la industria de entretenimiento, como de alguna manera de plantar una semilla de cambio en la industria, una semilla de cambio en la gente, en entender que hay otras realidades y otras posibilidades más allá de las que vemos. Entonces, de alguna manera entiendo que eso es a lo que estoy aquí, no solamente en mi vida profesional, sino en la vida personal. Pero hasta hace poco puedo decir que hasta ahora en la pandemia me he dado el tiempo de entender cómo es que he llegado hasta acá, y creo de alguna manera tiene que ver con las preguntas que me he hecho y que he hecho a lo largo de mi carrera, ¿no? Y bueno, ya yendo como un poco a lo que la gente normalmente estamos acostumbrados a responder de lo que somos, pero eso no soy, voy a hablar de mi carrera. Pues mira, yo desde niña todos mis juegos tenían que ver con vender, con hacer negocios, con hacer cosas, y de alguna manera como que siempre había un propósito mayor, que lo recaudado iba para algo o alguien que necesitara, aunque sea un peso o lo que sea, hacíamos eso. Así que estudié marketing, y cuando empecé primero a trabajar, bueno, algo muy importante que me estoy saltando es que justamente cuando estaba yo en la carrera, mi familia pasó por un momento de crisis importante, así que me necesitaba terminar de estudiar, y pues me metí de sobrecargo a Aeroméxico, y creo que para mí fue una super escuela. Mucha gente no sabe esto de mí,
pero para mí fue esto una súper escuela porque de venir de una vida que tengo que decir de burbuja, Ujú. más allá de entender que si tú llegas a las 8:01 al trabajo, el avión despegó, ¿no? Justamente era una época en donde las aerolíneas estaban peleando por el premio de la puntualidad y Aeroméxico realmente estaba y ganó el premio bastantes años seguidos. Entonces, para mí fue una gran escuela de entender cuál era el entrenamiento que tenía que tener, qué debía de aprender, en qué cosas me tenía que fijar y gané mucha estructura, creo, de vida siendo yo muy joven, ¿no? Así que eso creo que para mí fue una gran escuela. Y bueno, después de que terminé los estudios, pues dije, bueno, ya me voy a trabajar en lo que estudié y entré a Televisa y en ese momento estaban haciendo un cambio en el plan comercial y me invitaron a participar en televisión de paga, que en ese momento no era nada, ¿no? Yo quería estar en abierta. El jardín del vecino era más verde, pero ya después fui resiliente y dije, bueno, pues ya ni modo, ya me quedo aquí. Y hoy le doy gracias a Dios porque realmente fue poder pisar en un terreno totalmente pues vacío en donde pudimos construir una historia y una industria desde cero, ¿no? Y ahí estuve algunos años hasta que después ya abrieron las oficinas de Warner Channel en México, me fui para allá. Después Turner absorbe Warner Channel, ahí estuve en mi rol de ventas de publicidad durante muchos años y hace 3 años, un poco más, ya me dan la oportunidad de ser gerente general primero de México, después también de Colombia y ahora ya con la integración de las compañías, ya como cabeza para estos dos mercados, como cabeza de Warner Media, como gerente general, que son las compañías ya Turner, Warner y HBO conjuntas, y también para la oportunidad de liderar el grupo de Content Partnerships y de innovación para todo Latinoamérica. Entonces, eso de alguna manera, en muy corto espacio de tiempo, es lo que he venido haciendo en mis 20 casi años de carrera. Oye, me encanta tu historia y quiero hacer doble clic en por lo menos cuatro cosas que acabas de mencionar. Y la primera es, justo me encantó cómo empezaste a decir, a ver, bueno, una cosa es mi carrera, ¿no? La parte profesional, pero realmente esta persona que eres, este líder o esta líder que eres, y me encantó cómo lo pusiste, semilla de cambio. Me encantó eso y quisiera hacer un doble clic sobre eso y profundizar en eso porque y de hecho lo voy a amarrar con esto último que acabas de mencionar de cómo tu rol en ventas durante muchos años te fue llevando por un camino de alguna manera o fuiste recorriendo un camino en el que termina o desemboca en un rol de liderazgo de no nada más la parte comercial sino pues ser esta semilla de cambio y ahora también para una organización que sin duda durante muchos años ha sido una de las organizaciones que ha marcado la pauta del cambio en el tema de entretenimiento y lo siguen haciendo y hay una serie de contenidos que bueno, yo estoy que salivo por los contenidos que van a sacar el próximo año. Obviamente Liga de la Justicia que te digo, ¿no? Estoy así como niño chiquito, pero no me quiero distraer en eso. Me encanta. ¿Por qué semilla de cambio? ¿De dónde viene esa visión que, por cierto, me encanta? Pues mira, me costó mucho trabajo, pero tuve una charla con mi jefe, me parece que el año pasado, en donde me decía, bueno, entiendo todo de ti, pero quiero saber exacto cuál es tu filosofía, ¿no? Y empecé a hacer un trabajo y dije, necesito entender realmente qué es lo que yo hago, qué hace que las cosas cambien. Y más allá como de tener las respuestas, porque creo que no las tengo, más allá de todo eso, creo que soy una buena generadora de preguntas. Y esas preguntas que no me dejan son las que provocan el cambio. Porque de alguna manera creo que cuando alguien llega y me cuenta una historia, empiezo, y ya viste esto, y viste no sé qué, y pensaste no sé qué, y qué tal y sí,
y mi cabeza empieza a 300 kilómetros por hora a ver diferentes opciones. Voy a poner un ejemplo muy burdo, porque incluso cuando he tomado terapia, eso me cuesta mucho trabajo, porque me dicen, concéntrate solamente en una cosa, ¿no? Entonces, tenía una época de mucho estrés y me dice mi terapeuta, me dice, bueno, cuando hagas spinning, solo concéntrate en cómo se sienten tus músculos. Y le digo, no, es que mi cabeza puede estar pensando en 3 o 4 cosas a la vez, o sea, y estar concentrada. Entonces, justamente como desde ese lugar, cuando alguien me cuenta algo, yo estoy pensando en muchas opciones. Es lo que le llaman pensamiento lateral, ¿no? Entonces vamos a decir que te dicen, ok, estamos encerrados en esta casa y tenemos que escapar. ¿Por dónde nos vamos? Y de alguna manera mi cabeza empieza a generar opciones. Pero sin yo tener la respuesta de las opciones, de alguna manera lo que hace mi cabeza es empezar a tirar opciones. Y con la gente que estoy alrededor, en este caso voy a decir mi equipo, poder construir desde ahí. Así que más bien soy como, vamos a decir, como un coche del camino. No me siento como el peaje donde tú llegas al fin de la carretera, ¿no? No soy ese líder. Oye, me gusta mucho esto que nos estás platicando y sobre todo la frase que acabas de explicar de no pretender tener todas las respuestas, pero sí estar siendo una generadora de preguntas que generan cambio. Y yo estoy convencido, de hecho, que los mejores líderes en este mundo son las personas que no pretenden tener todas las respuestas, es más, aceptan y aspiran a no tener todas las respuestas, pero no por eso declinar la responsabilidad de sí hacer todas las preguntas que se nos cruzan en el camino para poder ubicarnos realmente en el camino, ¿no? Total. Oye, y otra cosa en la que quería hacer así doble clic es este paso que tuviste, 2 momentos de carrera súper interesantes que comentaste ahorita, que déjame saber si los leí bien, por favor. Pero uno, ese momento donde decides integrarte como sobrecargo a Aeroméxico y que te permite, por lo que decías, y te entendí bien, ser esta gran escuela que te permitió desarrollar estructura en tu forma de trabajo, en tu forma de pensamiento. Me imagino que también te refieres a disciplina y organización con tu trabajo. Y luego el otro momento súper interesante, cuando entras a Televisa y querías televisión abierta, porque claro, era lo in en ese momento y era donde estaba tal vez de alguna manera, pues lo más glamoroso en ese momento, pero tuviste, si entendí bien, esa equisencia de decir, ok, bueno, pues me toca tele de paga, pues tele de paga, pero ¿cómo esa decisión de aceptar, ok, esto es donde tengo que estar, te lleva un momento a estar hoy en la cresta de la ola y no en una situación mucho más difícil, ¿no? En la que está hoy por hoy la tele abierta, ¿no? Y cómo esas decisiones que en su momento parece que dicen, bueno, pues ya ni modo, lo tengo que hacer así, y se convierten en grandes oportunidades. ¿Cómo has manejado tú esa visión de aprovechar oportunidades y lo que es más, crear oportunidades? Pues sí, mira, nunca he sido una persona que se queda de brazos cruzados. O sea, yo sabía que quería tener una carrera y que necesitaba dinero y que si con lo poco o nada que sabía, tener un trabajo que pague bien como para pagar una carrera iba a estar difícil y ser sobrecargo lo pagaba. Creo que más allá de todo, ahí me di cuenta de la burbuja en la que yo venía viviendo, como muchas personas, porque más allá del tema de pararte temprano, de estudiar lo que tienes que estudiar, o sea, tú crees un sobrecargo está ahí por un tema de servirte refrescos, no sabes cuántos temas de seguridad nosotros aprendimos, de salud, de seguridad, de secuestros. Me acuerdo una práctica que tuvimos en donde era un tema de un acuatizaje y había gente que jugaba a que estaba desmayada o muerta en el agua y la tenías que meter a una lancha. Cargar un peso muerto del agua a la lancha era una locura, ¿no?
Y luego ya trabajando, el hecho de tener que sonreír a las 3 de la mañana en esos vuelos de Tijuana a México, que pues ponte la sonrisa, o sea, ponte la ropa y la sonrisa, güey, porque aquí la gente no tiene la culpa, ¿no? Pues ahora, no siempre fui la más perfecta en eso, pero bastante bien. Y la otra más grande que creo que fue el golpe de realidad que me hizo entender, y parte de lo de la semilla que hemos hablado, es darme cuenta de México. Yo no, o sea, infinitamente no entendía el México en el que yo vivía. Cuánta gente se subía a los aviones, gente que por primera vez viajaba, gente que venía deportada, gente que venía enferma, gente que venía esposado, una cantidad de gente que no sabía leer ni escribir, que había que sentarse con ellos a llenarle sus formas. Y ahí empiezas a platicar con la gente y te empiezas a dar cuenta del México en el que vivimos. Y yo realmente dije, wow, o sea, me queda claro por qué la vida me puso aquí, ¿no? Y creo que de ahí salí muy agradecida. El día que me fui, me bajé del avión en un Nueva York, México, le di mucho las gracias a Aeroméxico por haberme enseñado a ser una mejor persona. Y después en Televisa, tengo que decir, Efraín, que me encantaría darte una historia estupenda de liderazgo, pero la verdad no fue así. Yo no me fui a televisión abierta porque mis jefes se negaron. Les podría ahorita reclamar públicamente, pero hoy les agradezco, ¿no? Pero de alguna manera, ¿qué tenía yo? Como 21 o 22 años. Pues yo sabía que sabía vender muy bien, pero lo que me importaba de alguna manera también eran los amigos que había hecho allá. Entonces, o sea, y yo creo que también eso, cuando hablamos de la profesión, del trabajo, la vida social que tú puedes construir en el trabajo es magnífica. Y lo que yo tenía en Televisa, al día de hoy siguen siendo mis brothers, ¿no? Y entonces, todos mis amigos estaban en abierta y yo en TV de paga, que nos peluceaban, éramos los venidos a menos. En abierta les daban coches, sus Chevys, ¿no? Preciosos, así. Y yo el primer año 100,000 kilómetros a mi coche particular, ¿no? Yo decía, Diosito, o sea, ¿qué es esto? Yo, llévenme, desgraciados, yo aquí les vendo bien. Y nunca quisieron. No voy a decir nombres porque no los quiero quemar, pero hubo 2 que no me dejaron irme abierta. Así que, pero hoy les agradezco, porque realmente creo que vieron algo en mí que pues me detuvieron los caballos y me dejaron ahí. Así que más bien fueron ellos los que me ayudaron a hacer la carrera aquí. Oye, pero es impresionante, ¿no? Porque hay momentos en la vida en la que nos quejamos y pensamos que se nos está haciendo una injusticia y que la vida está siendo injusta con nosotros, pero luego con el tiempo aprendemos que muchas cosas, o la mayoría de las cosas, de hecho, no suceden, y me gusta mucho cómo lo ponen algunas personas, no nos sucede, sino sucede para nosotros, ¿no? Es decir, no es, qué injusta está haciendo la vida, no, lo que pasa es que hay cosas que vienen enseguida, que a lo mejor no estamos viendo, y que terminan siendo mucho mejor. Yo me acuerdo, ahorita que te escuchaba, estaba recordando justo cuando yo inicié también mi carrera. Yo empecé, mi primera agencia fue Wunderman, ¿no? Y tú sabes que yo empecé del lado de las agencias antes de irme del lado de las plataformas, y empecé en Wunderman, y Wunderman era una agencia, o es para la fecha, una agencia que es data driven, marketing directo. En aquel entonces era Wunderman, Cato y Johnson, ¿no? Imagínate, estoy hablando de mediados de los 90s, igual 22 años, 23 años, y entonces me acuerdo, igual mis amigos, muchos de la universidad y todos estaban en Young and Rubicam, y estaban en BBDO, y estaban en todas estas grandes agencias creativas de publicidad, y a los que trabajamos en Wunderman y en otras agencias, así como Rap también, éramos los que hacíamos las cartitas, ¿no? Y así nos decían, ustedes hacen las cartitas, ¿no? Y los catálogos ahí como igual totalmente peluceados. Y cuando hoy ves la realidad del mundo de las agencias y cómo Wunderman tiene que absorber a Walter Thompson, y ahora es Wunderman Thompson, no Thompson Wunderman, es Wunderman Thompson, ¿no? Empiezas a ver que esas decisiones y esas cosas que a lo mejor en ese momento decíamos, y no me encanta, terminaron funcionando muy bien. Total, yo creo que parte de
soltar el control, ¿no? No soy muy buena en eso, estoy como tratando de aprender, pero sí creo que la vida te pone en el lugar adecuado, en el momento adecuado, pero, o sea, realmente soltarlo es difícil, pero cuando lo ves en retrospectiva es más fácil, o cuando lo ves en el otro y le puedes dar un consejo, tú no te preocupes, jaja, pero si tú lo vives adentro te estás muriendo, ¿no? Claro, y además, ¿sabes qué es lo peor? Que luego uno está acostumbrado como coach a acompañar a las personas, a entenderlas, a escuchar y ayudarles a través de distintas preguntas, descubrir esas cosas que no estaban pensando. Y entonces, cuando tú lo estás viviendo del otro lado, sabes qué preguntas deberías de estarte haciendo, pero no te las haces, de todas Sí. maneras. ¿No? Bueno, hay veces que también uno no quiere indagar abajo del tapete, también Sí, se ¿verdad? vale. Antes de continuar, déjame comentarte que este episodio es presentado por Ricolto Café, una empresa 100% mexicana que por más de 20 años ha llevado la experiencia del mejor café gourmet de México a miles de oficinas en nuestro país. Hoy, Ricolto Café también llega hasta nuestros hogares a través de su nueva tienda en línea ricoltocafé.com.mx. Visítala y haz tu pedido con el código #DLC320 y recibe 10% de descuento en tu compra. Recuerda, visita ricoltocafé.com.mx, eso es, Ricolto con K de kilo, y lleva la experiencia del mejor café de México hasta tu hogar con Ricolto Café. Hablando de un poco de la trayectoria y la gente con la que has trabajado, has tenido la oportunidad de trabajar con personas increíbles a lo largo de estos años, gente que ha hecho mucho por la industria del entretenimiento, gente que ha hecho mucho por la industria de la información también y que pues han marcado la pauta, ¿no? ¿Quién dirías tú, o qué lección, si quieres no decir personas, pero qué lección has tomado y has integrado que realmente te ha ayudado muchísimo en tu carrera, que hoy dices, esta lección fue la neta para mí, y que ahora la pasas a tus equipos también? Creo que he tenido muchas, pero antes yo solía mucho competir. Nacía y vivía y respiraba para competir. Cuando estaba en ventas, a mí me gustaba, antes de ser directora de ventas, pero cuando era ejecutiva de ventas, para mí no era vender ni vender más, sino era ser la primera en vender, la que más vendía, la que más cerraba, de alguna manera con una necesidad externa de reconocimiento importante. Y ese camino fue perdurando a lo largo de mi carrera y mi vida, ¿no? Siempre queriendo ser como la consentida del profesor, como la canción en donde todos dijeran, ay, es que Sharon es perfecta, divina, la amo. Y tenía mucho esa necesidad y siempre me comparaba, ¿no? Pero después hay maneras de que fui creciendo y empezar a tener compañeros en Latinoamérica en donde no veía cómo era su performance y por dónde competir. Cuando empiezas a competir en ciego, empecé a tener como un poco de ansiedad, porque decía, bueno, ¿qué es lo que le ven que esta persona tiene tan bueno, no? Y si bien yo los veía en algunas de las juntas y pensaba que eran buenos, decía, me costaba trabajo entender por dónde me podía meter. Entonces, primero ahí aprendí que uno no puede utilizar a lo largo de la vida las mismas herramientas, porque dejan de funcionar. Y ahorita te voy a contar de una que me dejó de funcionar hace poco. Sí. Y ahí, una jefa que yo tenía, yo le dije, bueno, ¿qué tiene él y qué tiene él y qué tiene él? Porque quiero saber qué tienen ellos para ser mejor. Y me dijo, Sharon, lo mejor que tienes tú es ser tú misma. Mientras tú confíes en ti, nunca vas a tener que competir. Y creo que ahí fue muy importante porque dejé de buscar el fin y empecé a disfrutar el viaje. Pero tengo que decir que empecé a disfrutar el viaje hasta hace muy pocos años. O sea, te puedo decir que desde de mis 22 a mis 35, 36, lo único que me importaba era ganar la competencia. Y después de los 35, o sea, hace muy poquito, empecé a disfrutar, desarrollarme personalmente a través de mi labor como líder. Y fue también mucho gracias a esa charla. Oye, ¿y esa necesidad de reconocimiento venía de algo atrás? ¿O simplemente era el hambre
pues desea lo mejor y ya. No, claro que venía de atrás, pero no es una sesión de psicología, ¿eh, Efraín? No, para nada. No, es broma, pero mira, la verdad es que en la escuela, durante mis épocas escolares, nunca fui una alumna muy sobresaliente, al revés. No me gustaba estudiar. Era inteligente, creo, pero muy a mi manera, no a la manera tradicional de estudios. Así que creo que siempre me veía como sesgada por los regaños de los profesores, o que si reprobaba es el típico de, obvio, ya lo esperábamos, ¿no? Ya esperábamos tu 0. Y creo que cuando empiezo a encontrar esta vocación y empiezo a sobresalir, de alguna manera, no sé si todos esos años escolares difíciles se me vienen encima. Puede ser. Sabes que yo igual nunca fui un estudiante de 10 para nada. Incluso luego mis primeros años en la universidad, yo que me cambié de carrera y primero me fui, imagínate, yo estudiaba en una escuela en secundaria y prepa que era tipo Montessori, el estilo y todo, y entonces de ahí me voy, se llamaba el Albatros, probablemente lo... ¡Ah, yo fui ahí! ¿Estuviste en el Albatros? Obvio. Mira. 2 años. Ok, bueno, yo también soy del Albatros. Pues con razón tienes tanto éxito en el podcast. Y del Albatros me fui a la UP a estudiar administración. Ok. Imagínate eso. Qué ¿no? mello. Y entonces terminé, no terminé ni siquiera el semestre y salí despavorido, y luego cometí el error de meterme a la Anáhuac a estudiar la misma carrera, administración, y me acuerdo que los maestros me decían, ¿qué demonios haces tú estudiando esto? Tú deberías de estar en el edificio de ahí enfrente, ¿no? Y me decían comunicación. Y después me cambié de nuevo y empecé a estudiar comunicación, y no fue hasta ese momento en el que me descubrí como un buen estudiante, porque estaba estudiando lo que yo quería, lo que a mí me gustaba, lo que me llenaba, y aún así no era un estudiante de 10 para nada, ¿no? Pero estaba en el lugar correcto, claro. Y totalmente distinto, ¿no? Imagínate, con todo lo que has aprendido, y sobre todo en estos últimos años, ¿no? Que decías que ahora ya aprendiste a disfrutar a través de esta nueva fase como líder, a disfrutar mucho más de lo que estás haciendo. Con todo lo que has aprendido hasta ahora, si de repente llegara Dr. Brown a la puerta de tu casa con su DeLorean y te diera las llaves del DeLorean y te dijera, bueno, puedes viajar a donde tú quieras, al pasado, al futuro, a verte a ti, a ver a cualquier otra persona, ¿a dónde viajarías? ¿A qué momento viajarías? ¿Para hacer qué? Ay, te voy a explicar una cosa. Yo sufro de ansiedad. Entonces nada más eso de que me digas de ir al pasado o ir al futuro me dio ansiedad, así que creo que me quedo aquí, güey. Me gusta eso. Ahora, en ese sentido, y pensando un poco en tu historia y el camino que has recorrido, es muy cierto que la gente nos va dando como consejos a lo largo de nuestra carrera, ¿no? Y pueden ser nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros amigos, nuestros jefes, y típicamente los consejos que nos dan, incluso los que damos nosotros a otras personas, siempre vienen de un lugar de muy buena intención, con una muy buena intención, pero vienen desde la buena intención de la persona que está dando el consejo, lo cual entonces significa que no están realmente puestos sobre la realidad de la persona que va a recibir el consejo. ¿Cuál ha sido el peor consejo que has escuchado y que le has hecho caso? Y que después dijiste, Dios mío, ¿qué estaba pensando? Hay un chorro. Un chorro. Pero generalmente sigo mi intuición. Cuando tengo adversidad de decidir qué tengo que hacer, normalmente me voy al cuerpo y voy viendo cómo se siente en mi cuerpo la decisión. Y yo te puedo decir que el cuerpo siente, o sea, lo que pasa es que lo dejamos de escuchar, pero si tú dices, a ver, tomar esta decisión es bueno para mí, y dices, ok, ¿cómo se siente en el estómago? ¿Cómo se siente en la garganta? Hay una cosa que vas sintiendo, ¿no? Pero sí he tomado muchos malos consejos, la verdad. Pero gracias a Dios nada que no se remedie. Entonces no he tenido uno que diga, la cagué y ya sayonara, ¿no? No, creo que estoy aquí en gran mayoría creo que he avanzado por mis fracasos, más que por mis aciertos.
Yo creo que todos vamos avanzando gracias a esos fracasos. ¿Y cuál es uno que te acuerdas tú que digas, qué bárbaro, qué momento tan difícil pasé, pero qué importante plataforma para poder avanzar en donde estoy? Porque muchas veces esos momentos no nos damos cuenta sino hasta años después. Sí, mira, ya lo he contado algunas veces, pero creo que se marcó un antes y un después de mi vida. De alguna manera, yo basaba quién era yo a partir de mi chamba y decía, esta Sharon es tal con el puesto de tal o cual. Y tenía tanto esa necesidad de ser esto que te digo de la consentida del profesor que ni siquiera me lo exigían, ¿no? O sea, de veras he tenido los jefes más relajados del mundo mundial. Hasta una vez hice algo mal y le decía a mi jefa, ¿qué no me vas a regañar? Y me decía, tú te regañas tanto a ti misma que regañarte después sería un exceso. Y yo ahí me quedé y dije, si esto lo ven a la distancia, imagínate. Pero bueno, el chiste es de que hubo una época de trabajo muy estresante, muy, muy estresante. Y trabajaba yo de lunes a domingo y en las noches, y te voy a decir, la verdad era porque en ese momento no tenía un buen equipo de trabajo y me cargaba mucho a cuestas los resultados, porque no quería pues tener malos resultados a cuestas que desgraciadamente no estaba tomando decisiones de dejar ir a algunas personas. El chiste es de que yo en ese momento estaba embarazada y me dijeron que yo tenía un coágulo y no le hice caso y por el estrés perdí el bebé. Así que creo que ese fue un parteaguas de entender que tenía que hacerle caso a mi cuerpo, de trabajar las horas que tengo que trabajar, de darle el tiempo a lo personal que le tengo que dar. Y mucha gente no lo ve y hasta el día de hoy me doy cuenta que la gente se quiere desvivir a través del trabajo. Y yo les he contado mi historia para que no les ocurra algo así, ¿no? Porque al final te da el latigazo. La factura llega de una manera o de otra. Y que lo digas, y además, y si no la aprendes ahí, te la vuelven a mandar. Más grande, y luego te la vuelven a mandar hasta que aprendes la lección. Sí. Es muy, muy cierto, es muy, muy cierto eso que comentas. Mencionabas que tenías que cargar todo el peso de ese trabajo y de lograr esos objetivos que tú tenías, a pesar de tener un equipo que no era muy bueno en ese momento. Uh-huh. Problemas con ese equipo, y mencionaste, no tomabas la decisión de dejar ir a quien necesitabas dejar ir. Sí. Correctamente. ¿Cómo? Porque me queda claro, me consta, y lo hemos visto todos en la industria, que has formado equipos súper interesantes y has hecho un muy buen trabajo. Por eso, por algo, tienes la responsabilidad que hoy tienes. ¿Cómo como líder has aprendido a construir? Dos preguntas. ¿Cómo has aprendido a construir ese buen equipo? Es decir, ¿qué características o qué criterios tomas en cuenta para invitar a alguien a tu casa, finalmente? Porque termina siendo de alguna manera parte de tu vida, ¿no? Entonces los estás invitando a ser parte de tu vida. Y luego, ¿cómo o qué criterios usas para decidir y cómo decides cuando tienes que dejar a alguien ir? Voy a empezar por lo último, de cómo decidir que alguien se tiene que ir. Yo creo que y esto para la gente que te escucha, sobre todo los líderes muy jóvenes, hay un fenómeno muy interesante que nos pasa también en la secundaria, de que quieres ser el típico líder al quien todos aman. Y para muestra pueden ver The Office. Y entonces como que este rollo de querer ser aceptado y de que todos te vean como el mejor jefe que el mundo ha visto nacer y te veneren porque, wow, o sea, Sharon es la mejor líder, Diosito, por favor, y estar en todos sus rezos nocturnos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cuando tú tienes esa necesidad de agrado, tanto con tus jefes como con tus pares, como tus subalternos, te impide tomar decisiones porque quieres agradar, y tú sabes que cuando tomas decisiones difíciles no solo desagradas a los de que se van, sino a los que se quedan, ¿no? Claro. Entonces creo que hay una parte ahí importante en el liderazgo de entender que debes y puedes construir equipos en donde hay un entendimiento de tu rol como líder y que no siempre tus decisiones van a ser populares, pero son
consensuadas con el equipo, las que tienes que tomar y hacer. Ahora, en eso hay dos cosas importantes. No suelo ser un líder que toma decisiones en solitario. Me gusta tomar decisiones en equipo, me gusta escuchar las opiniones de la gente y a partir de eso tomar las decisiones. Y la otra también es que hay que darle la oportunidad a la gente de reconstruirse, de reinventarse. Entonces, es que yo no dejo ir a la gente de un día para el otro, cuando son razones de performance. Hay una charla y hablas dónde estás tú, dónde está la compañía, cuál es el futuro de la compañía, y de alguna manera es apoyar a la persona por un tiempo determinado a reconvertirse e ir teniendo charlas periódicas para ver cómo va eso, en qué cosas has avanzado, en qué cosas no. Te puedo decir que he tenido la suerte de que mucha de la gente que he charlado se ha podido reconvertir. Y no solamente es un tema personal, es un tema de industria, ¿no? Así que lo primero es poder guiar a la gente a habilitarla con nuevas habilidades. Y si ya no se puede, bueno, ya tomar la decisión. Pero sí, yo sí estoy en contra un poco de dejar a la gente, no hiciste esto, bueno, sácate a bañar, ¿no? Pues para eso estamos los líderes. Wow. Entonces, en esa instancia creo que me he manejado ahí. He tenido otras situaciones en donde he tenido que dejar ir a líderes muy buenos por situaciones que te rebasan, como reestructuras de la compañía o donde quieren empezar a tener otro tipo de habilidades que se requieren para el futuro de la industria. Esa es otra historia, porque ahí sí se te va de la mano. Uh-huh. Y la otra pregunta que me hiciste ya se me olvidó. ¿Qué criterios tomas en cuenta para reclutar básicamente a tu equipo, para invitarlos a tu equipo? Ok, creo que hay algo muy importante ahí y voy a empezar por algo que los líderes solemos hacer. Mucha gente, cuando un líder ya está en un puesto o conoce gente, piensa en los roles y en las necesidades a partir del nombre y el apellido de la persona. Y empiezas a hacer el rol o la necesidad a través del nombre y el apellido. Algo que yo suelo hacer, pero también ha sido un proceso de años de trabajo, es que realmente tomo una hoja de papel en blanco y me pongo a pensar en a dónde quiero ir, o sea, entender el punto A al punto B, qué se requiere, cuál es, no solamente en términos del objetivo, sino el estándar del objetivo, cómo quieres hacer el approach al mercado. ¿Quieres hacer un approach tranquilo, un approach agresivo? O sea, tienes que ver no solamente la parte hard del objetivo, sino la parte soft del objetivo. Y de ahí empezar a construir tanto el objetivo como las habilidades de las personas que necesitas tener alrededor. Y de esas, unas muy primarias son cuáles tú tienes y cuáles de plano no tienes. Y decir, bueno, esto no tengo. O sea, sin alguien así yo no la libro. Y ser muy honesto con uno mismo de entender, sabes que esto no lo tengo y si no traigo a alguien que me ayude en esta parte, no la vamos a librar. Entonces, hay un factor de humildad importante dentro del armado de un equipo. Y de ahí, pues ya buscar a las personas y hasta el final ponerles nombre y apellido. Pero también tienes que pensar en que unas se puedan llevar bien con las otras. Claro. ¿No? Claro. Oye, pero me encantó ese tip porque tienes razón, sobre todo cuando ya tienes ciertos años de experiencia en una industria en particular, sí es muy frecuente que pensemos en las personas antes que en la función. Uh-huh. Es muy, muy común eso. Gracias por compartir eso. Oye, algo que me interesa mucho platicar siempre con líderes como tú es que yo sostengo una premisa, Sharon, y es que para que un líder sea tan productivo como lo eres tú, necesariamente tenemos que hacernos de ciertas rutinas y de ciertos hábitos. Rutinas para que nos permitan organizarnos y que las cosas fluyan mucho mejor y ser mucho más eficientes y eficaces. Pero también hábitos que nos permitan mantener nuestro nivel de energía arriba para hacer todo lo que tenemos que hacer. Entonces, ¿qué hábitos y qué rutinas a lo largo de tu carrera has desarrollado e integrado a tu vida que hoy practicas y que te ayudan a hacer todo lo que haces? Mira, tengo hábitos en varios ámbitos. Uh-huh. Por ejemplo, algo que yo trabajo mucho es revisar con lupa cómo está mi gente.
y por ejemplo en las reuniones ahora son virtuales, pero cuando eran presenciales, mucho del tiempo que tomo tenía que ver en cómo estaba la gente, cómo se estaba comportando, qué miradas se cruzaban con las de quién, qué conversaciones aleatorias estaban sucediendo, ver el nivel de energía, el ánimo, quiénes estaban participando, quiénes no estaban participando. Entonces, para mí un hábito importante es estar viendo a toda mi gente en todo momento para después tener charlas con ellos. Oye, hoy te vi bajoneado, o hoy te vi hiperactivo, ¿qué onda? O sea, para poder tener las charlas. Entonces, mucho de mi trabajo es ver a la gente, verla, sentirla, vibrarla. Entonces, es un hábito que tengo como muy prendido y trabajo mucho en el día a día. Entonces, tengo yo mi cuaderno en donde llevo toda la parte, vamos a decir, del trabajo, de los objetivos laborales, pero también tengo mi cuaderno en donde voy viendo que vi a esta persona así, vi a esta persona asado, qué llamadas tengo que hacer para poder conectarme con ellos. Y ahí otro de mis hábitos como líder es que no creo ni en los puestos ni en las jerarquías. Entonces yo estoy relacionada con absolutamente todos los que quieran estar relacionados conmigo. Y luego eso está bueno porque hasta en las conversaciones se vuelven mucho más ricas y libres de quién es quién. A mí esas cosas no me importan. Te puedo decir que esos son 2 hábitos míos importantes dentro de la oficina. Hábitos como de liderazgo es que sí tengo una rutina personal muy estricta. Uh-huh. Por ejemplo, diario hago mi bicicleta. Ahora ya está, como en la pandemia, ya me compré mi bici, ya la tengo aquí, mis clases en línea y a todo lo que da. Antes hacía un poco de yoga, pero mi bici diario, mis alimentos diario a la misma hora. O sea, igual puede parecer como muy loco, pero para las personas que viajábamos tanto en avión, tener una rutina de alimentos e incluso decir, a ver, en el avión voy a estar tantas horas, tengo que llevar tanto para comer o lo que sea. Entonces, eso muy importante. Incluso me quedaba cerca en hoteles donde tenían la bicicleta, donde podía ir al spinning, ¿no? También, por ejemplo, los horarios de mis niños. En ese momento, por ejemplo, era llegar de trabajar y ahí full con los niños para jugar y todo. La verdad que ahora en la pandemia veo que los tenía que ayudar en las tareas y antes no lo hacía, muy mal, pero me dedicaba a jugar con ellos. Y después también dormirme muy temprano porque me paraba a las 5:30. Y ahora en la pandemia tengo que decir que estoy muy contenta porque como con mis niños y mi esposo todos los días, hago tarea con ellos, trabajo, así que todo muy bien. Eso me parece que el tema de la pandemia sin duda es un tema súper difícil, trágico en muchísimos aspectos, muy grave en muchos aspectos también, pero también de alguna manera para muchas personas ha traído ese cambio positivo, ¿no? Nos puso un poco, nos desaceleró y nos permitió estar más tiempo en casa con la familia, ¿no? Y eso creo que ha sido algo positivo. Dentro de todo lo difícil y todo lo negativo que ha ocurrido, ese es un efecto muy positivo para muchas personas. Ay, total, la verdad que, o sea, te juro que una de las cosas que yo pensaba, dije, ya, cuando aterrice yo de este viaje profesional, mi hijo va a tener bigote, ya no me va a pelar y voy a estar llevando a mi hija al altar. Y ahorita como saber que, no sé, mi hija pasó a primero de primaria y en el verano me puse a enseñarle a leer y escribir. Así que creo que es lo que más me interesa, como decir, estoy feliz de haberle yo enseñado a leer y a escribir. Y lo mismo con mi niño. Tengo que decir, estoy muy contenta de estar en casa con ellos y también ya extraño mucho a mis compañeros, pero espero, no, yo estoy segura, creo que aprendiendo de esto vamos a lograr un balance más interesante en el futuro cuando esto se mejore. Yo creo que sí, yo estoy convencido de que sí. Vamos a encontrar mejores formas, o mejor dicho, vamos a poner en práctica mejores formas que ya hemos encontrado ahorita y con las mejores prácticas de antes también, y vamos a lograr una muy buena mezcla, muy balanceada. Oye, Sharon, nos estamos acercando al final del episodio y quiero ser súper respetuoso de tu tiempo. Entonces, antes de hacerte la pregunta final, ¿dónde las personas que nos están escuchando
pueden conectar contigo, seguirte, continuar aprendiendo de ti? ¿Dónde conectar con Sharon? Mira, yo estoy en LinkedIn, es Sharon Seaman, ahí me pueden encontrar, es donde soy un poco más activa, porque en el Facebook y en el Instagram solo ando de chismosa. Muy bien, buenísimo. Ok, oye, pues la premisa principal de este podcast es compartir con la gente que nos escucha cómo líderes como tú hacen en sus vidas de lo cotidiano algo extraordinario. Entonces te pregunto, ¿cómo Sharon hace en su vida de lo cotidiano algo extraordinario? Efraín, mira, creo que de lo cotidiano algo extraordinario es que pues todos nos paramos a trabajar y a tratar de tener una carrera y a luchar por todos nuestros sueños. Y creo que en el momento en que yo me di cuenta que estaba logrando mis sueños fue a través de ver el impacto que tenía en la gente que me rodeaba y no en mí misma. Como ver que el otro lograba algo o sonreía por algo o tenía un nuevo milestone era lo que a mí me hacía ser extraordinaria. Y empecé a ser más feliz y a divertirme más en el momento en que entendí que el logro brillaba mejor en los demás que en mí misma. Y puedo decir sin temor a equivocarme que cuando más disfruto es cuando veo que alguien logra algo, porque digo, yo puse un granito de arena y ahí es donde puedo tener la satisfacción. Me encanta escuchar eso. Yo soy un eterno convencido de eso. No hay mejor sensación que saber que fuiste parte del logro del desarrollo de otras personas, ¿no? Y creo que en la medida en la que más personas entiendan que esa es la forma en la que realmente le podemos dar un sentido de propósito al trabajo que hacemos, vamos a estar todos mucho mejor. Total. Y entender que, o sea, mucho se habla como en todos estos rollos del yoga, que estamos conectados y la vida y así. Pero yo creo que como líderes tenemos que entender que no siempre jugamos el mismo rol. Unas veces te toca liderar, otras veces te toca ser liderado. Y justamente estábamos hablando en una analogía de Tom y Jerry, de la caricatura que seguramente muchos van a conocer. Y algunas veces vas a ser Tom y algunas otras vas a ser Jerry. La vida no tiene una constancia. Entonces, creo que algo que me gustaría dejarles a tus líderes es que puedan tener la capacidad de cambiarse con facilidad de un rol al otro sin que les duela y simplemente fluir en uno o en otro. Me encanta eso. Y qué importante y qué difícil para muchos, ¿no? Ponerse a veces de, ok, hoy lidero, pero mañana voy a dejar que me lideren y sobre todo el dejarse liderar por otros quiere decir no nada más liderar que te lidere tu jefe o tus jefes, sino tu equipo, la gente que normalmente tú eres responsable de liderar, permitir que ellos te lideren también, porque al final de cuentas como líderes estoy convencido trabajamos para servirlos a ellos. Uh-huh. Así de simple. Sí, yo me considero en mi rol responsable de la carrera de todos los chavos que están conmigo. Absolutamente. Uh-huh. Absolutamente. Sharon, quiero darte las gracias por haber pasado este rato aquí platicando con nosotros en DLC. De verdad que súper rico poder platicar este rato. Antes de despedirnos, nada más quiero hacerte un breve reconocimiento por el extraordinario trabajo que haces. Así eres un ejemplo de liderazgo en la industria. Gracias por eso, gracias por compartir esas lecciones. Y pues nada, ojalá podamos seguir viendo muchísimo trabajo de Sharon en el futuro y ojalá nos podamos ver ahora que ya la pandemia lo permita, nos podamos ver en cara a cara. Me va a encantar y muchas gracias por invitarme y el que me quiera ahí preguntar cualquier cosa por LinkedIn, me va a encantar servirlos. Excelente, muchísimas gracias Sharon y muchísimas gracias
a todos ustedes por escuchar este episodio de Entre Mentores DLC. Recuerden, este es un programa semanal, así es que si no lo han hecho ya, suscríbanse al mismo y compartan este y todos los episodios de Entre Mentores DLC, porque estoy seguro que entre sus amigos, familiares y colegas habrá por lo menos una persona que se pueda beneficiar muchísimo de las lecciones y las recomendaciones que grandes líderes como Sharon hoy nos están haciendo. Muchas gracias como siempre al Mejor Café de México, Ricolto Café, por acompañarme en esta aventura de vida todos los días. Yo soy Efraín Mendicuti y esto es Entre Mentores DLC. Hasta la próxima.